Buenas tardes, mi nombre es Julio Chávez, pertenezco al Departamento de Hematología Maligna del Moffitt Cancer Center. En esta oportunidad voy a hablar del posicionamiento de CAR-T en el tratamiento del linfoma difuso de células grandes. Agradezco al comité organizador por invitarme a esta charla. Eh, Estos son mis conflictos de interés. ¿Qué es el CAR-T o en qué consisten los procesos, digamos, importantes relacionados a la terapia CAR-T? La terapia CAR-T comienza, digamos, con la leucoforesis, que es, digamos, el proceso de obtener los leucocitos de los pacientes. Después, estos leucocitos se separan para, digamos, obtener las células T que necesitamos para crear los CAR-T cells. Estos T cells, digamos, sufren lo que nosotros llamamos ingeniería genética, usando, digamos, un vector viral, que lo que hace, digamos, es insertar el gen del CAR en el DNA de la célula T. Este DNA, digamos, produce lo que llamamos la proteína CAR. La proteína CAR tiene tres componentes. El componente interno, componente de transmembrana y el componente externo. El componente interno, digamos, tiene un dominio importante, que es digamos, el costimulador, que lo que hace es, digamos, estimular la activación de células T, estimular la proliferación y también, digamos, la persistencia. El otro componente es CD3, que es esencial a todas las células T, que lo que esencialmente hace es activar las células T. El componente externo, digamos, es el componente que, digamos, que usamos para, digamos, para atacar las células T, perdón, a las células tumorales. Digamos, componente está formado de una porción de anticuerpo, que como sabemos, como el anticuerpo tiene una porción de cadena ligera y una cadena pesada. Y que la idea es, digamos, hacer la diana a un antígeno específico de un tumor. En el caso del linfoma es el CD19. Una vez que digamos, esta ingeniería genética ha ocurrido, lo que se hace es se expanden esos CAR T-cells que están listos y se infunden al paciente. Este proceso toma entre 17 a 28 días, dependiendo del producto de CAR-T, y antes de recibir los CAR-T cells, los pacientes, digamos, reciben quimioterapia de condicionamiento. Este, el concepto de CAR-T no es nuevo, ¿no? Es algo que, digamos, empezó hace más o menos 3 décadas, digamos, con la primera generación en estudios preclínicos del CAR, del gen del CAR. Eso ha seguido especializándose, obteniendo, digamos, CAR T-cells que duraban más y que se expandían más y que tenían mejor pico, y que muestran mejor actividad, digamos, preclínica antitumoral. La primera data clínica del CAR-T se describió entre los años 2006 y 2008. Y así, digamos, los estudios progresaron hasta, digamos, obtener la primera data clínica en linfoma de linfoma non-Hodgkin, que paciente con el CD19 CAR-T. Ahí, digamos, llegamos hasta la primera data clínica en el LC, la primera data clínica en linfoblástica de células de linfonoide aguda, y hasta la primera aprobación de dos productos de CAR-T, el Tisagenlecel en el agosto de 2017 y la Axicartin Silolucel en octubre de 2017, uno para linfoma difuso y el otro para LLA. Sin embargo, después de estos, digamos, avances, se han aprobado más productos. En la actualidad tenemos 6 productos para diferentes tratamientos de diferentes malignidades. Por ejemplo, el Tisacel para el LLA y el DLBCL y linfoma folicular, Axicel para el linfoma agresivo, linfoma folicular, y Brexucel, que está aprobado para el linfoma del manto y también para el LLA del adulto. Y también tenemos 2 productos digamos, para linfoma, para mieloma. El Idecaptogene Autoleucel y el Cilta-cel o Ciltacabtagene Autoleucel. Ahora, ¿qué productos están disponibles para linfoma difuso de células grandes? Tenemos 3 productos: el Axicabtagene Silolucel o Axicel, Tisagenlecel o Tisacel, y Lysocabtagene Maraleucel o Lysocel. Ellos tienen, digamos, como ustedes ven, una composición similar, digamos, tienen la similar composición de la parte, digamos, que se une al antígeno. Sin embargo, la parte, digamos, que diferencia es, digamos, la segunda costimulación, aunque en este caso la costimulación es el CD28 con Axicel, 4-1BB con Tisacel y Lysocabtagene Maraleucel. Ahora, ¿por qué es importante CAR-T en linfoma difuso de células grandes? Porque el pronóstico es pobre, ¿no? El SCORA-1, como todos sabemos, es un estudio grande de metaanálisis de diferentes trials y databases,
de pacientes con linfomas agresivos. Y acá lo que se buscaba ver era cuál era el pronóstico en pacientes que tenían enfermedad progresiva con el R-CHOP, o sea, progresión o recaída temprana dentro del año del diagnóstico. Pero también se observó, evaluó, digamos, los pacientes que recaían después de trasplante, sobre todo ellos dentro del año, y aquellos que eran refractarios a la segunda o más líneas de terapia, ¿no? Em, y como se ve, digamos, la sobrevida total en estos pacientes fue de 6 meses, ¿no? Sobrevida muy pobre. Ahora, los estudios Pivot, como sabemos que ya están publicados ya hace varios años, el estudio del SUMA-1, que estudió Axicel, el Juliet, que estudió el Tisagenlecleucel, y el Transcend, que estudió el Lisocabtagene Maraleucel, digamos, todos esos estudios, digamos, tenían la misma población de pacientes que progresaron a 2 o más líneas de terapia, ¿no? Podríamos hacer una diferenciación en que unos tenían pacientes más ancianos que otros, pero en general, digamos, la población de pacientes fue similar. Las respuestas también fueron similares, ¿no? Las respuestas completas fueron entre el 40 al 54% si uno mira todos los trials. Y no podríamos decir que un trial es mejor. Lamentablemente no todos los pacientes los curamos, pero es mejor de lo que teníamos antes, que era solo quimioterapia. Entonces, por esa razón, tenemos estos productos aprobados para el linfoma de difuso de células grandes en la tercera línea. Cuando se hizo una simulación estandarizada de la sobrevida, de sobrevida global entre el SUMA-1 y el SCOLAR-1, uno ve que hay una significativa mejoría en la sobrevida global en comparación al SCOLAR-1, ¿no? En el SCOLAR-1 la sobrevida media era más o menos de 4.1 meses, mientras que en el SUMA-1 no se alcanzó, ¿no? Entonces, basado en eso, podríamos decir, ¿no?, que realmente CAR-T mejoró la sobrevida global en pacientes con linfoma difuso en la tercera línea. Pero se puede hacer algo más, podemos avanzar y tratar con CAR-T más tempranamente, ¿no? Como sabemos, ¿no?, por años y probablemente mucho todavía lo hacemos, el trasplante autólogo de células hematopoyéticas es tratamiento estándar en pacientes con enfermedad quimosensible, con linfoma difuso de células grandes. Y eso se mostró en los estudios de hace ya más de 3 décadas y que aún lo usamos, todavía se mantiene, digamos, como una terapia estándar para nosotros. Aún trasplante de autólogo es beneficioso en pacientes con enfermedad quimosensible, aún cuando para los pacientes recaen tempranamente. Este es el estudio del CIABMT, era un análisis que se mostró la sobrevida libre de progresión fue similar si uno recaía dentro de los 2 meses o más de los 12 meses del diagnóstico. Sí, el paciente tenía enfermedad quimosensible, pero cuántos de estos pacientes llegan a esta situación? Es la pregunta que nosotros... Y la realidad es que es menos del 20% de los pacientes que llegan a una enfermedad quimosensible, sobre todo cuando es un paciente que tiene una enfermedad recaída precoz o que son refractarios del comienzo. Una manera de evaluar eso fue, digamos, hacer estudios randomizados, y todos sabemos muy bien, hubieron 3 estudios randomizados que compararon lo que es el CAR T-cell therapy con el paradigma de tratamiento de segunda línea en pacientes que son elegibles para trasplante, como esta terapia salvataje seguido de trasplante autólogo, ¿no? Todos ellos, digamos, tenían la misma idea, habían ciertas diferencias en lo que es el diseño, y todos ellos se enfocaron en pacientes de alto riesgo, que se fueron definidos como ellos que son refractarios a la primera línea o aquellos que tuvieron recaída después de la primera línea temprana, dentro de los 12 meses, ¿no? Este es, digamos, el estudio del Axicel versus Standard of Care, este es el SUMA-7, y como le mencioné, ¿no?, incluyeron pacientes adultos con linfoma difuso de células grandes que habían recaído dentro de los 12 meses o tenían refractoriedad a la terapia principal. Y la intención era de proceder a trasplante autólogo si tenían enfermedad quimosensible. Y se estratificó de acuerdo a la respuesta, también de acuerdo al IPI. Es un estudio randomizado 1 a 1, más o menos 360 pacientes. La mitad fueron a la Axicel, la otra parte fueron al, digamos, Standard of Care. El Standard of Care consistió en terapia que nosotros usamos comúnmente, como terapia basada en platino, como ICE o GDP o similar. Los pacientes recibieron 2 ciclos y después se hicieron un assessment, y si el paciente respondió muy bien, pasaba a trasplante. Y si no, bueno, los pacientes no salían del estudio. Y los pacientes que fueron randomizados a Axicel recibieron directamente Axicel sin recibir terapia. La terapia se permitió, digamos, terapia de puente, ¿no?, con esteroides solamente, ¿no?
Y estos son los resultados del punto primario que fue sobrevida libre de evento y respuestas completas. Significativa mejoría en lo que es en el IFS en comparación con el estándar, que el 40% versus 16%. El Belinda lamentablemente fue un estudio que fue negativo y podemos discutir varias cosas. Yo creo que una de las cosas que afectó, digamos, fue qué tanto demoró producir los CAR-T, eso lo vamos a hablar más adelante, qué tanto impacta, digamos, el resultado de un estudio si uno se demora mucho en producir los CAR-T cells, ¿no? Y como se ven, además, las diferencias en lo que es la terapia, digamos, la terapia o las respuestas completas no fueron muy diferentes de lo que es el estándar of care. O sea, parece que en el Belinda, el tisagenlecleucel no produjo la respuesta que se vio en el estudio pivot del Juliet. El Transform, sí, que estudió, digamos, recuerden, con el Axicel, no, perdón, el Lisocell versus el Standard of Care, también fue un estudio que mostró una significativa mejoría en la sobrevida libre de eventos en comparación al Standard of Care. Y esto no voy a, digamos, irme a hablar acerca de esta tabla, se lo pueden obtener de la presentación, para mencionar, digamos, las ciertas diferencias. En un estudio no se permitió terapia puente, solo esteroides, mientras en los otros estudios se permitieron, digamos, la terapia puente. En este caso fue la quimioterapia de salvataje. La pregunta, ¿estamos curando pacientes con linfoma de células grandes? Y la respuesta es sí, ¿no? Este es, digamos, el seguimiento de 5 años del SUMA-1, el seguimiento de 4 años del Juliet y el seguimiento de 5 años del NCI. Y como se ve, digamos, hay un plató, como decimos, ¿no? La mayoría de los pacientes recaen los primeros 6 o 12 meses y pasados los 12 meses las recaídas son muy raras. Eso se refleja también con el Juliet, que se estudió el TISA-CEL, que después de los 3 meses, si el paciente no recae, después de las recaídas son muy raras. Y ese es un patrón que se ve no solo en linfoma de células grandes, pero otros linfomas, como linfoma folicular o linfoma del manto, por ejemplo, ¿no? Eso significa, si uno alcanza el plató, estamos potencialmente curando pacientes, y yo creo realmente que eso es así, ¿no? Los 5 años de seguimiento y pacientes que no recaen, yo creo que sí estamos curando. Lamentablemente los pacientes recaen, y es una buena proporción de pacientes recaen. Ese es, digamos, el análisis de los 28 meses del SUMA-1, que se mostró que si bien es cierto, la mayoría de los pacientes recaen entre los 6 a 12 meses, em, cerca del 60% de los pacientes recaen después de los CAR-T. ¿Y por qué eso es importante? Porque los resultados a largo plazo son malos, ¿no? Lamentablemente la sobrevida global o sobrevida total de nuestros pacientes es entre 5 a 6 meses, ¿no? Pronóstico muy malo cuando uno recae después del CAR-T. Las opciones no son muy buenas. ¿Qué mecanismos hay de recaída? Hay varios factores, ¿no? Hay factores del paciente, factores del producto, factores del CAR-T, factores tumorales, ¿no? Por ejemplo, la carga tumoral, la enfermedad bulky o digamos, el microambiente del tumor, los factores del CAR-T, ¿no? Ustedes, como conocen, la composición de células T son diferentes tipos de células T, y cuanto más nativo es las células T, mejor es el CAR-T product en relación a la expansión y la persistencia. Digamos, la data digamos, del vida real de Axicel, y que mostró que en estos factores clínicos, ¿no? Qué tan impacto tiene la elevación de LDH y el estado general, ¿no? Si uno tiene el estado general con el ICOG, un ICOG malo predice mal pronóstico. Un paciente que tiene una elevación de LDH también predice un estado pobre o un pronóstico malo. ¿Y por qué? Porque ese estado inflamatorio, ¿no? Cuando uno tiene una elevación de LDH, significa que la carga tumoral es alta, y también el componente inflamatorio del paciente es alto también, y eso lleva a malos resultados. Otros factores predictivos también es muchos usando, digamos, factores como ¿no? Enfermedad avanzada y la carga tumoral medida por el PET, o el tumor metabólico, o el volumen del volumen metabólico del tumor. Se encontró, digamos, que predecían también las recaídas, sobre todo recaídas tempranas, y es un estudio digamos, de francés, que mostró que, ¿no? Que si uno tenía los dos factores, digamos, la sobrevida libre la sobrevida libre de enfermedad y la sobrevida total, eran pobre. Entonces, esos factores importantes, una vez más, ¿no? Carga tumoral, enfermedad avanzada, estado general, LDH. También características del tumor. Este es un estudio interesante del MD Anderson, que mostró que tenía unas características preinfusionales. O sea, antes de la infusión se vio la composición de las células T. En azul, los pacientes que tenían células T memoria, o que tenían, digamos, menos maduros, les fue muy bien.
Sin embargo, los pacientes que tenían, digamos, tumores o células T más exhaustados con expresión de PD-1, por ejemplo, antes de la creación de los CAR T-cells, les iba mal también. Entonces es importante también ese componente de valoración antes de la infusión, ¿no? Más recientemente, ¿no? Con otras tecnologías como digamos, el ctDNA o cell-free DNA, o, los estudios de genéticos para medir enfermedad mínima residual, también son importantes y esto, digamos, se valora, como ven, en la parte, cuando uno tiene carga tumoral medido por enfermedad mínima residual, pacientes tenían mejor, pobre pronóstico, ¿no? Y sobre todo en ellos que tenían enfermedad detectable, aún pasado, digamos, los 400, perdón, los 30 o 60 días, esos pacientes tenían una recaída inminente. El rol de la inflamación, ¿no? Inflamación en el tumor, sobre todo. Inflamación, ¿cómo se mide? En varios factores, sobre todo presencia de interferón y presencia de macrófagos. La incidencia de presencia de macrófagos está asociada a menor durabilidad de respuesta. Entonces es importante, digamos, valorar digamos, el microambiente del tumor en relación a las respuestas al CAR-T. Otro desafío en el CAR-T es el manejo de las toxicidades, y como sabemos hay un espectro de toxicidades, sobre todo lo que llamamos el síndrome de liberación síndrome de liberación de citoquinas y la neurotoxicidad, pero también otras cosas como la aplasia de células B y las infecciones, ¿no? Ahora, ¿por qué se produce CRS, como decimos, sin neurotoxicidad? Es un proceso inflamatorio, ¿no? Una vez que los CAR T-cells se unen a la célula tumoral, hay una liberación de interleuquinas 6 y interferón gamma. Esas interleuquinas lo que hacen, promueven el movimiento de células inflamatorias, en este caso macrófagos. Y esos macrófagos y las interleuquinas incrementan la permeabilidad vascular, sobre todo de la membrana hematoencefálica, y eso genera que más citoquinas penetren en el sistema nervioso, y por eso que los pacientes desarrollan neurotoxicidad, que consiste en delirio, afasia, a veces convulsiones, edema cerebral. Y otros síntomas, digamos, de la síndrome de liberación de citoquinas, como fiebre, inestabilidad hemodinámica, hipotensión, daño de órgano blanco, ¿no? Las toxicidades son diferentes. Generalmente el CRS es antes, se presenta entre los 1 o 2 días y dura no menos, no, generalmente menos de 5 días. La neurotoxicidad generalmente es un evento más tardío y que a veces se puede sobreponer al CRS, y dura más también. En promedio, digamos, durante 10 a 12 días, y son manejables actualmente, ¿no? Ahora, digamos, hay ciertas diferenciaciones en lo que es la toxicidad. En general, el Axicel es más tóxico y puede ser derivado del coestimulador, ¿no? El coestimulador genera un pico alto y una expansión más alta y más rápida. Eso puede conllevar digamos, a más toxicidades, a diferencia del TISAC en el uso, el Lysocel, que en el coestimulador es 4-1BB. No solo es el producto, sino también la enfermedad. En general, enfermedades más agresivas como leucemias tienen más incidencia de neurotoxicidad, digamos, casi 40% de grado 3 neurotoxicidad en el SUMA-3, que estudió CAR T-cells en la LLA. Y también el linfoma del manto. El linfoma del manto generalmente tiene más neurotoxicidad y el síndrome de liberación de citoquinas. Entonces es importante, ¿no? También el factor enfermedad como, digamos, predictor de efectos adversos. La toxicidad se maneja, digamos, lo que nos hacemos, digamos, no voy a hablar acerca de la tabla completamente, pero clasificamos al paciente, ¿no? En grados, ¿no? Grado 1, por ejemplo, es un paciente que solo tiene fiebre y malestar. Pero grado 4 es un paciente que está, digamos, recibiendo altas dosis de esteroides, que tiene hipotensión, que requiere vasopresores y que requieren ICU o cuidados intensivos. Ahora, una de las cosas que nosotros hemos hecho para mejorar las toxicidades es la intervención temprana. Generalmente, digamos, en general, digamos, el uso de tocilizumab y esteroides se reservaba para los de grado 2 o inclusive 3. Y la razón era porque no sabíamos si eso iba a afectar, digamos, sobre todo los esteroides, iban a afectar los CAR T-cells. Pero ahora, digamos, con la finalidad de minimizar o mitigar, digamos, los efectos adversos, la intervención temprana con dosis bajas de esteroides y tocilizumab, digamos, se analizó y se vio ciertas respuestas, o digamos ciertas eficacias, ¿no? Como si en el grado 3, CRS 13%, y con uso de tocilizumab a la primera fiebre o a la segunda fiebre, 2%, con esteroides profilácticos, incluso pacientes que no tuvieron, digamos, ningún efecto adverso. Esteroides profilácticos, o sea, por 3 días antes del CAR-T,
0, grado 3, 0%, casi, o sea, digamos, el mensaje es que la intervención temprana, digamos, mejora digamos, la toxicidad, mitiga la toxicidad, sin afectar, digamos, las respuestas, mira, 80%, 51%, o sea, es importante. Un aspecto importante en CAR-T es la logística, ¿no? La logística es compleja, ¿no? ¿Qué paciente es ideal para el CAR-T? Que el seguro lo apruebe, que tener digamos, una persona que esté al tanto del paciente, que generalmente es un familiar, y ese familiar también tiene que pedir permiso en el trabajo, el tiempo para crear los CAR-T cells. Los CAR-T cells también fallan. A veces tenemos cierto porcentaje de pacientes que los CAR-T cells no tienen los requerimientos necesarios para usarlos en los pacientes. Entonces, ese es un problema también. ¿Y qué terapias podemos usar en los pacientes para, digamos, que podamos mantenerlos estables hasta que lleguen al CAR T-cell? O todos estos factores pueden demorar la terapia con CAR T-cell. Ahora, no, esto es una tabla un poco compleja, pero solo para decirlo, ¿no? El tiempo de crear los CAR T-cells es diferente de por el producto y de corral trial. Por ejemplo, en el folicular, no importa necesariamente no importa mucho si uno se muere con el CAR T-cell, la eficacia de los dos son importantes, pero sin embargo, en el Juliet, 54 días versus 17 días, eso es importante. O sea, hay pacientes que no pueden esperar casi 2 meses recibiendo un CAR T-cell. Entonces, utilizar un producto en que uno puede usarlo lo más pronto es importante. Eso también se mostró digamos, en los estudios pivot, ¿no? 13 días con Suma 7, 26 días con Transform y Belinda, 52 días. O sea, eso pudo haber contribuido el hecho que el Belinda fue un estudio negativo, ¿no? Que se demoraron mucho en administrar los CAR T-cells. Y esto se refleja en el estudio CIA-BMTR. Estos son 13.000 pacientes que recibieron CAR T. Si uno se demora más de 40 días en dar los CAR T-cells al paciente, y el pronóstico es diferente, como se ve aquí. Entonces es importante, digamos, tratar de, digamos, enrolar al paciente lo más pronto posible. Ahora, ¿cómo cambia el tratamiento, digamos, como digo, el paradigma del tratamiento del linfoma difuso celular grande? Antes hablábamos, digamos, de recaída o no, ahora hablamos de recaída temprana, no, dentro de 12 meses, ¿no? Y aquellos que recaían tempranamente, vemos si pacientes son elegibles para CAR-T. Y cerca del 70, digamos, 70 pacientes de los 80 que están aquí, ¿no? 70 serían elegibles para CAR-T, los otros 10 no serían elegibles por muchas razones. Es muy difícil encontrar un paciente que no sea elegible a CAR-T. Generalmente es por razones logísticas o que el paciente no tiene un cuidador, alguien que lo vigile mientras recibe los CAR T-cell, o el paciente no quiere venir al Moffitt para hacerse el CAR-T porque vive muy lejos, ¿no? Entonces, los pacientes de segunda línea tenemos dos productos, el Lysocell, el Axi-cell. No todos se van a curar, cerca de la mitad vamos a curar y los otros 35 pacientes van a recaer. Entonces tenemos otras terapias que no he hablado, pero que están disponibles, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los pacientes que tienen recaída o que tienen recaída tardía, ¿no? Pasaron 14, 15 meses y han recaído. Lamentablemente los seguros no van a aprobar CAR-T-cell para estos pacientes, pero ahí dividimos a los pacientes si son trasplantes elegibles o no. Si es trasplante elegible, le tratamos con la terapia estándar que conocemos de salvataje y seguido trasplante autólogo. Aquellos que no son elegibles, entonces podemos usar el CAR-T-cell. Sin embargo, esos pacientes que no son elegibles también pueden ser elegibles al Lysocell. Hay un estudio que se llama el Pilot, que generalmente estudió en los pacientes que tenían, digamos, no tenían criterios de elegibilidad para trasplante. Entonces, esos pacientes pueden recibir Lysocell de segunda línea, aun cuando hayan recaído tardíamente, ¿no? Es posible, ¿no? Pero eso hay que tener una discusión muy cercana con el paciente, ¿no? Lamentablemente, después de trasplante autólogo, los pacientes van a recaer, como ustedes saben. Entonces, aún si los pacientes no han recibido CAR T-cell, todavía serían elegibles para 3 productos, Axi-cell, Lysocell, Anti-cell. ¿Cuál es el futuro? El futuro para mí es el uso temprano, ¿no? Hay que optimizar el uso en segunda línea. Referir tempranamente a centros especializados de CAR-T es importante para mejorar los resultados en los pacientes. No he mostrado la data del Suma 12, se va a actualizar para el AS de este año, pero digamos, ideas de usar CAR-T como terapia inicial, sobre todo en los pacientes de alto riesgo, como linfoma double hit o linfoma con score IPI alto. Lamentablemente, aún los pacientes recaen después de CAR-T y la sobrevida es muy mala. Ahora tenemos que ver la alternativa con otros tipos de CAR-T, digamos, dianas alternativas como el CD20 o biespecíficos, por ejemplo, el rol de diferente producto, ¿no? Los CAR-T halogénicos que también están, digamos, avanzados.
Mejorar el producto, eso es importante, y tratar de, digamos, mejorar el microambiente, ¿no? Hay estudios que, por ejemplo, la actividad del JAK2 está importante. Entonces, tenemos un estudio que, digamos, va a bloquear esta vía para mejorar no solo la respuesta, pero sino también la toxicidad. Y como mencionó, mejorar la toxicidad en los CAR T-cells, intervención temprana, sobre todo usando esteroides profilácticos, pero sobre todo tratar tempranamente a los pacientes puede ser importante y mejorar el producto, ¿no? CARs que son totalmente humanizados probablemente tengan un mejor perfil de toxicidad. Bueno, y con esto termino y estoy atento a las preguntas. Gracias.